Buen día, yo soy el doctor Fernando Gómez Chávez. Estoy adscrito a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, Laboratorio de Microbiología Molecular, y formo parte de los programas de posgrado de Biomedicina Molecular, el doctorado en Ciencias en Biotecnología en Red y el posgrado tecnológico en Vacunas y Bioterapéuticos del Instituto Politécnico Nacional. Hoy vamos a hablar de la activación de las células B y T en la periferia. Este es mi correo de contacto para cualquier pregunta o sugerencia. Y sin más, pasemos a hablar de este tema. Ok, pues entremos en materia. Lo primero que tendremos que definir son cuáles son las señales externas que activan a las células B. Como ustedes saben, las células B son capaces de expresar en su membrana a una molécula de inmunoglobulina M de membrana que denominamos como receptor de la célula B, aquí representada en verde. Este receptor de la célula B es capaz normalmente de reconocer antígenos. En este experimento, si pretendiéramos establecer las características que llevan a la activación de las células B, podríamos utilizar un FAB anti-inmunoglobulina M de membrana, aquí representado en azul, capaz de reconocer específicamente a este receptor de la célula B. Y de lo que nos daríamos cuenta es que a pesar de que se da este reconocimiento específico, no se induce ninguna transducción de señal en las células B. Lo que es relevante porque empieza a desmenuzar cuáles son las características moleculares que se requieren para la activación de este receptor y por tanto la activación de las células B. Ahora bien, si utilizáramos un FAB2 anti-inmunoglobulina M de membrana, aquí representado en azul, nos daríamos cuenta de la existencia de un concepto que resulta imprescindible para la activación de las células B, este denominado puenteo o entrecruzamiento, el cual se da entre las moléculas que están siendo reconocidas por este receptor, aquí el FAB2, y al menos dos receptores diferentes. Lo que observamos es que este entrecruzamiento induce una activación, una transducción de señal leve en la membrana de las células B. Ahora, si a este sistema, en donde utilizamos el FAB2 anti-BCR, y agregamos un anti-FAB2, aquí un anticuerpo representado en amarillo, capaz de reconocer a este FAB2 anti-BCR, lo que observaríamos es que este fenómeno generaría una mayor transducción de señal, lo que finalmente provocaría una activación eficiente de las células B. El corolario en esta diapositiva justo tiene que ver con la idea de la existencia del entrecruzamiento como un mecanismo molecular importante para la activación de las células B. Este fenómeno de entrecruzamiento eh, puede ser representado y evidenciado tiñendo en la membrana de estas células B al receptor de las células B, al BCR. Lo que ustedes observan aquí son todas tinciones específicas contra el receptor de célula B presente en células B en principio no estimuladas, en donde observaríamos una tinción de anillo representativa de la distribución homogénea del receptor de la célula B a lo largo de la membrana de estas células. Sin embargo, un reconocimiento de antígeno que lleve a cabo un entrecruzamiento leve o débil provocaría un fenómeno de focalización de los receptores reconociendo al antígeno, a lo que denominamos como patching. Si el reconocimiento del antígeno provoca un mejor entrecruzamiento o un mayor entrecruzamiento, observaríamos este fenómeno de capping, en donde se formarían polos de presencia del receptor, reconociendo al antígeno que provoca este entrecruzamiento y llevando finalmente a la activación de estas células B. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo la transducción de señales por el receptor de la célula B?
Como ustedes saben y como ya lo he mencionado anteriormente, el receptor de la célula B no es otra cosa más que una inmunoglobulina M de membrana. Como ustedes bien saben, al exterior están los dominios de reconocimiento del antígeno, los cuales están presentes de forma extracelular. Adicionalmente a este receptor específico para antígeno, el BCR, se tiene un correceptor que justamente son relevantes para la activación de las células B porque permiten llevar a cabo la transducción de señales. Estas moléculas relevantes son Ig-alfa e Ig-beta. Estas dos moléculas tienen dominios de señalización intracitoplasmática, a los cuales denominamos como motivos de activación basados en inmunoreceptores de tirosina. Estos dominios, característicamente llamados también como ITAMs, son dominios activadores asociados a estos inmunoreceptores que tienen un papel fundamental en la activación del inicio de la cascada de fosforilación para que finalmente se promueva la activación de estas células B. A su vez, en la activación de las células B, tiene un papel fundamental en la cascada de fosforilación las sinasas SRC. Estas sinasas SRC tienen característicamente 4 dominios. Un dominio sinasa, que es justo el dominio enzimático que lleva a cabo la fosforilación de residuos de tirosina en aquellas proteínas blanco, ¿no? Lo que induce la generación de fosfotirosina. Tiene característicamente un dominio SH2 que le permite actuar como receptor de fosfotirosinas, un dominio SH3 que permite el reclutamiento de proteínas adaptadoras y una región única que funciona como un dominio de unión a ITAMs. Como ustedes saben, la fosforilación puede promover cambios estructurales en la proteína, cambios conformacionales, los cuales pueden promover la activación o la inhibición de su actividad o crear nuevos sitios que permitan su unión a otras proteínas. Tenemos que recordar que la fosforilación es un evento enzimático y por lo tanto es un evento rápido que no requiere la síntesis o la degradación de nuevas proteínas para promover o inhibir la actividad bioquímica de proteínas objetivo y, importantemente, que este proceso es un proceso reversible por la acción de fosfatasas, las cuales son enzimas que remueven los grupos fosfato. ¿Y cómo se regulan estas sinasas SRC? Como ya vimos, estas sinasas tienen estos dominios característicos y particularmente el dominio tipo sinasa tiene 2 residuos de tirosina, los cuales son susceptibles de ser fosforilados. Como pueden observar aquí en la izquierda, se tiene un residuo de tirosina inhibidor y a la derecha un residuo de tirosina activador. Cuando el residuo de tirosina activador se encuentra fosforilado, esto estimula la actividad de sinasa de estas sinasas SRC. En contraste, cuando el residuo de tirosina inhibidor se encuentra fosforilado, esta fosforilación promueve un cambio conformacional en la proteína, que característicamente está representado en esta diapositiva, en el cual permite que se bloquee el sitio de actividad de sinasa de estas sinasas SRC, con lo que se inactiva a estas enzimas. Y bueno, característicamente la regulación de estas sinasas SRC en las células B se lleva a cabo por las enzimas CSK y CD45. Como ya vimos anteriormente, estas sinasas SRC podrían encontrarse activadas cuando el sitio de fosforilación de activación se encuentra fosforilado, pero resulta que en las células en reposo, es decir, en las células B que aún no han reconocido un antígeno, la sinasa
SRC es inactivada por una sinasa SRC de la misma familia, C-terminal, que se expresa constitutivamente en estas células y que es denominada como CSK, lo que promueve que estas sinasas SRC se encuentren normalmente inactivas. Una vez que una célula B reconoce a un antígeno, las células podrían ser activadas y este mecanismo molecular depende de la acción de CD45, quien funciona como una fosfatasa que permite la eliminación de este grupo fosfato unido al sitio de inactivación en estas sinasas SRC, lo que permitiría que de pasar de un estado inactivo pasen a un estado activo, y esto es un ciclo que permite la activación o la inactivación de estas sinasas con el objetivo de activar o inhibir la activación de las células B en periferia. Y bueno, ¿cuál es el flujo de activación de estas sinasas cuando el objetivo es fosforilar a los ITAMs por parte de estas sinasas SRC? Lo que encontraríamos, y como ya he mencionado, es que las enzimas o la enzima CSK sería capaz de inactivar a estas enzimas SRC, las cuales en este estado inactivo podrían interactuar con baja afinidad con los ITAMs de los receptores en reposo. En este caso, una vez que se lleva a cabo el reconocimiento de antígeno por parte de las células B, provocaría que se recluten también en conjunto con los receptores de célula B a la fosfatasa CD45, la cual hidrolizaría este grupo fosfato, permitiendo que se exponga ahora el sitio de fosforilación de activación, el cual podría ser fosforilado por sinasas SRC, y a continuación estas sinasas SRC fosforiladas adquirirían la actividad de sinasa, permitiéndoles fosforilar a su vez a los residuos ITAM presentes en los inmunoreceptores, lo que facilitaría, por ejemplo, el anclaje de otras proteínas SRC, y se permitiría con esto la activación de más ITAMs a través de la actividad de las sinasas SRC capaces de fosforilar a estos dominios en los inmunoreceptores. Y bueno, estas sinasas SRC importantes en la cascada de activación de las células B son las sinasas de tirosina denominadas como SIC. En este contexto, la fosfatasa CD45, como ya hemos visto, permitiría la activación de las sinasas de la familia SRC denominadas como BLK, FIN y LIN. El entrecruzamiento del receptor activaría las sinasas SRC que fosforilarían a su vez a los ITAMs presentes en los correceptores Ig-alfa e Ig-beta. La idea es que la fosforilación de estos ITAMs permitiría la unión de moléculas SIC a través de dominios SH2, aquí capaces, dos dominios presentes capaces de reconocer dos sitios de fosforilación en los ITAMs, y cada uno de estos SICs podría unirse a una molécula de Ig-alfa y a otro a una molécula de Ig-beta, y cada SIC ser capaz de transfosforilar a el otro, permitiendo el flujo de la cascada de fosforilación. Ahora bien, por otra parte, existen moléculas adicionales que se requieren para la activación de estas células B, las cuales se considera pertenecen al correceptor de estas células. En este caso, como ya hemos visto, el receptor está representado por la molécula per se PCR o receptor de la célula B y los correceptores Ig-alfa e Ig-beta. Pero adicionalmente tenemos, como ya vimos, a la fosfatasa CD45,
y a estas otras moléculas parte del correceptor. CD81, CD21, que es un receptor para C3D, una molécula derivada de la activación del complemento, y CD19. Estos fungen como el correceptor de células B. Ahora bien, la fosforilación del correceptor pues es importante para esta activación. Y en este caso, la primera señal estaría representada por la capacidad del receptor de la célula B para reconocer al antígeno de manera específica. Esto llevaría a la fosforilación de los correceptores Ig-alfa e Ig-beta, y suponiendo que en el contexto inmunológico otras vías en pro de la eliminación de este tipo de antígenos se inducirían, es altamente probable que una de ellas sea la activación del complemento. Entonces, las bacterias podrían estar opsonizadas por componentes derivados de la activación del complemento, los cuales pueden ser reconocidos por el receptor CD21, que no es otra cosa más que el receptor de complemento 2. Esto llevaría a la fosforilación de los dominios intracelulares de este receptor, los dominios ITAM. A su vez, esto permitiría que las sinasas asociadas a este receptor fosforilen a CD19, lo que permitiría finalmente que los dominios intracelulares de CD19 ahora fosforilados activen más sinasas de la familia SRC. Estas sinasas de la familia SRC, gracias a su activación, pueden promover que se aumente la señalización del receptor de la célula B derivado de este entrecruzamiento de 1000 a 10.000 veces, lo que favorecerá la eficiencia en la activación de este tipo de células B. Finalmente, la activación de estas señales en las células B afectaría la transcripción de genes en estas células. La unión de moléculas IC a los dominios ITAMs fosforilados presentes en Ig-alfa e Ig-beta permitiría la transfosforilación de estas proteínas SHIC, como vimos anteriormente, lo que permitiría que adquieran actividad enzimática. Esto es irrelevante porque en la membrana interna de las células B, estas expresan una proteína enlazadora de células B asociadas a la membrana celular, BLINC, que contiene muchos residuos de tirosina. Estas proteínas SIC fosforiladas adquirirían actividad enzimática capaz de promover la fosforilación de BLINC, lo que tendría repercusiones en términos de que ahora BLINC puede interactuar con la sinasa TEC, y estas sinasas TEC finalmente activan a la fosfolipasa C-gamma. Esta fosfolipasa C-gamma, como ustedes saben, corta fosfatidilinositol bifosfato, generando diacilglicerol e inositol trifosfato, los cuales son segundos mensajeros capaces de inducir la activación de factores transcripcionales. A su vez, SIC activados pueden fosforilar GEFs, que son factores de intercambio de nucleótidos de guanina, que a su vez activan a proteínas pequeñas de unión a GTP, denominadas como RAS y RAC, las cuales pueden inducir la activación de la vía de señalización de las MAP sinasas. Y bueno, finalmente la transmisión de estas señales desde la superficie celular al núcleo se da debido a las características específicas de la activación de las células B, que dependen en gran medida del receptor de células B, el BCR, y de los correceptores como CD19, por ejemplo. Posteriormente, las señales en el núcleo o hacia el núcleo son comunes en diferentes tipos celulares, y finalmente el objetivo es activar factores transcripcionales, la transcripción de genes, los cuales median la defensa, proliferación, diferenciación y otros eventos importantes para la protección del hospedador. Característicamente, una vez que se activan a las células B mediante
la forma que ya hemos definido en las diapositivas anteriores, se lleva a cabo la inducción de la vía de las MAP-cinasas, se aumenta la concentración de calcio intracelular mediada por inositol trifosfato y se induce la activación de las proteínas cinasas C mediada por diacilglicerol. Y bueno, de forma simplificada, este vínculo entre el reconocimiento de antígeno por el BCR y el correceptor de las células B se da con la transcripción de genes específicos para las células B, ¿no? La activación de las MAP-cinasas puede inducir la activación de factores transcripcionales de la familia AP1, como FOS y YUN, el incremento intracelular de inositol trifosfato, lleva finalmente a la activación del factor transcripcional NFAT y la activación de proteína cinasa C a través de diacilglicerol puede finalmente, a través de esta vía, inducir la activación del factor nuclear kappa B, NF-kappa B. Estos factores transcripcionales activados, AP1, NFAT, NF-kappa B, pues son capaces de inducir la transcripción de genes que están relacionados con la proliferación, diferenciación y mecanismos efectores de las células B. Bueno, pues como ustedes saben, la presencia de un antígeno promoverá que se lleve a cabo la selección clonal, ya que solo algunas clonas características serán capaces de reconocer a los antígenos que han entrado a este hospedador. Se inducirá una expansión clonal que puede inducir en las células B la entrada en el proceso de cambio de isotipo o de la maduración de la afinidad, la producción de células B de memoria o característicamente la diferenciación de algunas de estas células B seleccionadas clonalmente hacia células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Estas células plasmáticas, productoras de anticuerpo, a diferencia de las células B maduras, naive, son característicamente diferentes en términos de su capacidad de expresar en la superficie a la inmunoglobulina de membrana o el receptor, la capacidad de expresar moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, secretar inmunoglobulinas, proliferación y permutación somática o cambio de isotipo. Característicamente, como pueden observar en este cuadro, las células plasmáticas prácticamente no expresan BCR en la superficie, no expresan moléculas de clase 2, pasan ahora a secretar anticuerpos, aquí dice IgG, pero en principio pueden ser, como ustedes saben, IgM, o dependiendo si se ha llevado cambio de isotipo, podrán producir IgA, IgG o IgE, pero estas células plasmáticas son incapaces de proliferar, de llevar a cabo hipermutación somática y cambio de isotipo. ¿Y cómo se da este proceso de activación de las células B en la periferia? Las células B, una vez que salen maduras de la médula ósea, circulan normalmente a través de los órganos linfoides, en donde temporalmente se concentran. La idea es que estas células B que migran a través de la sangre pueden entrar a estos ganglios linfáticos a través de conductos aferentes y migrar a través de las áreas de T hacia las denominadas áreas de B. Y en el caso en el que no encuentren a un antígeno en estos órganos linfoides secundarios, o particularmente aquí en ganglios linfáticos, pueden salir a través de linfa eferente. La idea es que esta forma de circulación a través de los órganos linfoides secundarios permitan que los antígenos sean atrapados y se encuentren con las células B en contraposición. Los antígenos, por ejemplo, pueden entrar a través de linfa aferente, como en este caso se encuentra representado, y encontrarse con las células B
que han accesado a estos órganos linfoides secundarios a través de sangre, lo que permitiría que en estos sitios el encuentro de células B capaces de reconocer a estos antígenos se promueva la proliferación rápida y la formación de centros germinales, los cuales son estructuras transitorias de proliferación intensa en los ganglios linfáticos. Esto permitiría a su vez que en estos sitios se induzca la diferenciación de estas células B hacia células B que ahora se han diferenciado a células plasmáticas capaces de producir anticuerpos. Característicamente en esta diapositiva podemos observar esta formación de centros germinales en donde se ha llevado a cabo una inmunohistoquímica o para la detección de células B que están aquí teñidas en ocre. Y lo que observamos en estos órganos linfoides secundarios, en los ganglios linfáticos, es una zona de paracorteza, una zona de manto y una zona subcapsular, en donde característicamente observamos concentrados en el centro germinal a los linfocitos B. Característicamente en estos centros germinales hay una cotinción, existe la presencia también de un tipo particular de células dendríticas llamadas foliculares, en esta inmunohistoquímica teñidas en azul, presentes como pueden observar también en el centro germinal. Esto es característicamente importante para la biología de las células B y del reconocimiento de antígenos, puesto que se ha determinado que este tipo particular de células dendríticas foliculares tienen la capacidad de retener antígenos por lapsos prolongados de tiempo, y esto aquí está definido mediante el marcaje radiactivo de antígenos y el análisis de la temporalidad del mantenimiento en estos sitios, en estos centros germinales que pueden reconocerse, están presentes en las mismas zonas en donde anteriormente observamos la presencia de células dendríticas foliculares. En este caso, la maduración de estas células dendríticas foliculares dependen de que sus dendritas ayuden a la formación de perlas que contienen antígenos y otros componentes de la respuesta inmunológica. Estas dendritas filiformes, como pueden observar, permiten la formación de estas perlas. Estas perlas característicamente tienen esta morfología que observan en la diapositiva y permite justo la retención de antígenos por periodos prolongados de tiempo. Estos antígenos presentes en las células dendríticas foliculares entran a los centros germinales, los antígenos, unidos a complejos inmunológicos, es decir, anticuerpos o otros componentes de la respuesta humoral como moléculas activadas del complemento, lo que permitiría que en la superficie de las dendritas de las células dendríticas foliculares, la presencia de receptores como aquellos que reconocen la fracción constante de inmunoglobulinas G, como este receptor representado aquí en verde, o los receptores del complemento, como el receptor de complemento 3, permitirían que estos inmunocomplejos que contienen a los antígenos sean capturados por estas moléculas presentes otra vez en las dendritas de las células dendríticas foliculares. Esto permitiría que como vimos anteriormente en las microfotografías de las diapositivas pasadas, que se desarrollen estas perlas que característicamente recubren a las dendritas de las células dendríticas foliculares. Es importante mencionar otra vez que, bueno, esto se promueve en la superficie de las dendritas y que finalmente no son ingeridas, es decir, no son fagocitados, sino que se mantienen ahí disponibles
para que células B o finalmente estas perlas maduran hacia estas estructuras en las células dendríticas foliculares que se denominan como icosomas, las cuales son perlas liberadas de las células dendríticas. Estos icosomas, o aquí representados en esta microfotografía como partículas negras, pueden finalmente unirse a las células B a través del receptor de célula B, el cual podría inducir la activación de estas células. En este caso lo que observamos es que se encontrarían presentes células B en los órganos linfoides secundarios. Encontraríamos también presencia de icosomas portadores de diferentes antígenos. Estas células B con un receptor de célula B capaz de reconocer a antígenos particulares permitirían que se promueva el entrecruzamiento al reconocer a estos icosomas y esto llevaría a la activación de la célula B, representado en este caso por una inducción en estas células B de la expresión de CD40. En este caso, particularmente, a través del receptor de célula B se puede inducir la captación de los antígenos, es decir, se induce endocitosis mediada por receptor, lo que provocaría la expresión de CD40 como observamos en estas células B activadas. El antígeno podría entrar a la vía de procesamiento de antígeno exógena. Característicamente, esto permitiría que los antígenos tomados a través del BCR presentes en los icosomas sean degradados en esta vía exógena y que péptidos generados a partir de esta vía puedan ser montados en moléculas de clase 2. En este caso, todo este proceso permitiría finalmente que una célula B presente antígenos peptídicos en el contexto de clase 2, obtenidos característicamente a través de endocitosis mediada por el receptor de la célula B. Es decir, en este caso, esta célula B reconoce un antígeno que puede a su vez presentar en el contexto de clase 2, lo que permitiría que una célula T, a través del receptor de antígeno, pudieran cooperar estas células a través del reconocimiento del péptido antigénico en moléculas de clase 2 por parte de este receptor de la célula T y ligando de CD40, lo que facilitaría la producción de señales por parte de las células T cooperadoras, por ejemplo, que permitirían la sobrevida de las células B o un ambiente de citocinas característico para el cambio de isotipo o la maduración de la afinidad o la generación de células B de memoria. En este caso, la ayuda de las células T permite, como ya lo había mencionado, la activación de la hipermutación somática. Esto favorece esta entrada en proceso de inducción de hipermutación somática, favorece la incorporación de mutaciones, aquí referidas en alguno de las regiones de complementariedad, CDR1, CDR2 o CDR3, que si lo recuerdan son justo estas regiones que conforman el parátopo, que no es otra cosa más que el sitio concreto en el receptor, en este caso en el receptor de la célula B, que es capaz de reconocer al antígeno. Y en este contexto estas mutaciones pueden ser de tres tipos: mutaciones neutrales, mutaciones benéficas o mutaciones deleterias. La idea es que una mutación neutral pues no tendría influencia sobre cambios en la afinidad ni en la especificidad de este receptor o de
las inmunoglobulinas que se van a producir a partir de ese receptor. Una mutación benéfica se considera toda aquella mutación capaz de inducir cambios en la afinidad que promuevan una mayor afinidad, mientras que una mutación deleteria produciría no solo una baja afinidad, sino que además podría promover un cambio en la especificidad en el tipo de inmunoglobulina que se produce por parte de estas células B. Y lo que vemos característicamente es que en el caso de que se dé una mutación deleteria en alguna de las clonas aquí representadas, esto llevaría a que esta mutación provoque cambios en la especificidad. Al cambiar de especificidad del receptor de estas células B, ya no habría el reconocimiento por el mismo antígeno presente en este contexto y por lo tanto ya no habría señales de sobrevida sobre estas células y estas células tenderían a morir. En el caso de la clona 2 lo que observamos es un ejemplo en el que se inducen mutaciones neutrales, pero posteriormente la existencia de mutaciones benéficas permiten la permanencia de esta célula B, que se espera madure la afinidad de su receptor o de la inmunoglobulina, lo que favorecería el reconocimiento del antígeno. En este caso, tanto la célula B como la célula T están reconociendo al mismo antígeno, se seleccionan de manera clonal. La inmunoglobulina de baja afinidad capta y presenta antígenos a las células T de manera ineficiente. La presentación ineficiente a las células T no induce CD40. Sin señal 2 entregada por CD40, las células B de baja afinidad mueren. Y solo sobreviven células B con inmunoglobulina de alta afinidad. A todo esto se le denomina como maduración de la afinidad. En este caso, la idea de la maduración de la afinidad está representada con estos 5 receptores de célula B, los cuales todos serían capaces de reconocer al mismo antígeno en teoría, con diferentes afinidades. La idea aquí es que la inducción de mutaciones permitiría que en cada una de estas células B, solo en aquellas que tienen una alta afinidad por el antígeno, se induzca la expresión de CD40, lo que llevaría a que todas las demás células sean eliminadas y solo se rescate aquellas que tienen un receptor de alta afinidad para ese tipo de antígeno. Debido a que gracias a este proceso, muchas de las células B que no maduren o que no lleven a cabo eficientemente el proceso de maduración de afinidad, lo que observaríamos es que entrarían en apoptosis y dado que se requiere el saneamiento de de los cuerpos apoptóticos generados por la muerte de estas células B que no llevaron a cabo eficientemente el proceso de maduración de la afinidad, se encuentran presentes en los centros germinales macrófagos que llevan a cabo el saneamiento o la fagocitosis de estas células B en apoptosis. Entonces, en este caso, este papel de las citocinas en la cooperación de las células T y B es crucial para el mantenimiento, proliferación, entrada en hipermutación somática para la maduración de la afinidad y también son importantes para el proceso denominado como cambio de isotipo. En este caso, lo que observamos en el recuadro es cómo algunas de estas citocinas presentes aquí característicamente inhiben o inducen algún isotipo o alguna subclase de inmunoglobulina. Característicamente, por ejemplo, la presencia de citocinas como interleucina 4 en el ambiente en el que está proliferando y diferenciándose las células B a célula plasmática puede inducir la expresión o el cambio de isotipo hacia la producción de inmunoglobulina IgG1 o IgE. Y dependiendo del ambiente, la idea aquí es que dependiendo del ambiente de citocinas, pues se inducirá un tipo particular de isotipo de inmunoglobulina. Pues todo esto regula la especificidad y el reconocimiento afín. Lleva a que las células T solo puedan ayudar a las células B que les presentan el mismo antígeno.
Las células B son mejores para presentar antígenos que internalizan a través del receptor. Eh, las células B son más eficientes para tomar estos antígenos a través de esos receptores. Y las células T y B se ayudan entre sí para amplificar la inmunidad específica contra el mismo antígeno. Es decir, básicamente regulan las características de la inmunidad adaptativa. Enfocan claramente la especificidad, es decir, se hacen más específica la respuesta contra el patógeno. Además, se mejora la especificidad y la afinidad, ¿no? Siempre la respuesta inmunológica es mejor, más eficiente en la segunda exposición y es dependiente de un antígeno característico, es decir, aprende por experiencia, ¿no? Lo que lleva a la producción de memoria en las células B y las células T. Finalmente, ya en esta parte lo que observan aquí es una microfotografía empleando microscopía confocal en la que se observa esta cooperación de células B en rojo con las células T en verde a través de este punto focal. Lo mismo aquí, células T en el centro rodeadas de células B con citoesqueleto teñido en verde. Básicamente la idea es que se está llevando a cabo en estas fotografías la cooperación B y T. Entonces, como ya lo mencioné antes, la idea de esto es que de forma cruzada las células B pueden entrar a través de sangre aferente en los órganos linfoides secundarios y encontrarse con los antígenos entrando a través de linfa aferente. Esto induce en la proliferación de las células B, la selección clonal, la expansión clonal, en el desarrollo de los centros germinales, la diferenciación de las células B y la diferenciación finalmente de estas células B a células plasmáticas productoras. Entonces, la formación de estos folículos primarios depende, por ejemplo, del reclutamiento de células dendríticas cargadas con antígenos desde el seno subcapsular hasta el área paracortical del ganglio linfático. Esto es importante porque las células T pueden migrar a través de estas vénulas endoteliales altas y quedar atrapadas por el antígeno presente en las células dendríticas, lo que promovería que las células T proliferen. A su vez, que las células B que migran a través de estas mismas vénulas pasen a través de la paracorteza y los folículos primarios y algunas de ellas pueden interactuar con las células T para proliferar y formar focos primarios de proliferación. Células B y T en provenientes de estos focos de proliferación pueden migrar para formar estos folículos primarios. Esto es relevante porque permiten justo que se incremente la movilidad de las células T en el ganglio linfático y en este caso lo que observan es una microfotografía en donde se tiene un control sin sensibilización con antígeno en aquellos sensibilizados con antígeno un día después en clústeres estables, en clústeres en los que se empiezan a movilizar y 5 días después en donde se observan estas células ya movilizándose a través del tejido. Finalmente, en el ganglio linfático, los folículos primarios se pueden convertir en folículos secundarios cuando los centros germinales se desarrollan. Esto permite la formación de zonas oscuras o una zona oscura y una zona clara, definida así por la densidad celular. En este caso, las células B que se encuentran en este sitio, que han reconocido un antígeno, regulan negativamente la expresión de superficie del BCR, porque pasan a proliferar, a llevar a cabo el proceso de hipermutación somática, lo que finalmente culmina en la maduración de la afinidad. Estas células B pueden ahora, posteriormente a este paso de proliferación y de mutación de sus genes, pueden regular positivamente la expresión en la superficie de BCR, dejan ahora sí de dividirse y reciben señales de coestimulación de las células T y de las células dendríticas foliculares.
Aquellas que por este proceso de permutación somática hayan perdido especificidad o no hayan adquirido una afinidad que se pretende, la afinidad que se pretende, el incremento en la afinidad que se pretende, pueden entrar en apoptosis y son eliminadas por esta vía. Finalmente, las células seleccionadas, es decir, aquellas células que han reconocido el antígeno y que han recibido segundas señales por parte de las células T y dendríticas foliculares, pueden abandonar el ganglio linfático como células de memoria o como células plasmáticas productoras de anticuerpos, lo que finalmente lleva al incremento sérico de anticuerpos específicos contra un antígeno en particular. Muy bien, pues ahora vamos a hablar concretamente de la activación de las células T en periferia. Como ustedes saben, el reconocimiento de las células T, a diferencia del reconocimiento que llevan a cabo las células B por un antígeno, depende de un receptor diferente. Este receptor es el receptor de la célula T, que forma parte de un complejo denominado como complejo TCR-CD3. Este complejo TCR-CD3 pues está formado por el receptor de la célula T y las subunidades epsilon, delta, gamma y Z de la molécula CD3. Solo para recordar, ¿no? Estas células T dependen de la presentación de antígenos en el contexto de moléculas de clase 1 o de clase 2 y característicamente aquí en esta parte de activación vamos a hablar concretamente de las células T alfa beta, que son las más frecuentes eh, en comparación de las células T gamma delta. Si lo ven, característicamente el receptor de la célula T tiene un dominio citoplasmático muy corto y bueno, esto evidencia la necesidad de otras moléculas accesorias que permitan llevar a cabo la transducción de señales en las células T. Y bueno, la transducción de señales por el TCR, al igual que lo que sucede en el caso de las células B y de sus inmunoreceptores, en este caso el complejo CD3 que funciona como este complejo que permitirá la transducción de señales en las células T después del reconocimiento de antígenos en la presentación antigénica de células presentadoras de antígeno, favorece la transducción dado que contiene estos mismos dominios presentes en los receptores de las células B, denominados como ITAMs. Al igual que en el caso de las células B, pues las sinasas SRC son importantes para este proceso de transducción de señal. Y bueno, está esta diapositiva para de nuevo recalcar la idea de que estas sinasas son relevantes para la transducción de señales también en las células T. Ya observamos antes cómo es que estas sinasas se regulan gracias a la capacidad que tienen de modificarse a través de la acción de sinasas o de su fosforilación, lo que permiten cambios en su conformación que la pues bueno, la activación de la célula T depende en este caso característicamente, como ya lo mencioné antes, de este complejo TCR-CD3 aquí presente. Adicionalmente se encuentra aquí CD4, que es una molécula de doble control de calidad que interactuará finalmente con MHC de clase 2. Una vez que se lleva a cabo la presentación de antígenos peptídicos en el contexto de clase 2 a través de la presentación de antígeno por parte de células presentadoras de antígeno, característicamente FIN, SAP70 y LSK, estas sinasas de la familia SRC, inician este proceso de transducción de señal muy parecido a la función que llevan a cabo la proteína SIC o las proteínas SIC en las células B. Bueno, la idea aquí es que una vez que se da este reconocimiento, la sinasa FIN puede fosforilar los dominios ITAMs presentes en CD3, gamma, delta, epsilon y Z,
Finalmente, SAP70 puede ser reclutado gracias a estas fosforilaciones en los dominios ITAMS, lo que permitirá finalmente que CD4 interactúe con MHC de clase 2 también, para que a su vez el SK ahora, adquiriendo actividad de sinasa, fosforile a SAP70 y lo active. Lo que sucede a continuación es que SAP70, al ser fosforilado, adquiere actividad enzimática de sinasa y puede fosforilar a esta proteína SLP76LAT que se asocia a balsas lipídicas ricas en colesterol, característicamente en las células T. Esta fosforilación de SAP70 puede inducir la activación de GEFs, que a su vez activan GTP ASAs. Estas a su vez pueden inducir la activación de MAPsinasas. SLP76LAT fosforilado pueden promover la interacción con las sinasas TEC y estas a su vez activar la vía de la fosfolipasa gamma. Como saben, como lo vimos anteriormente, esto puede promover la formación o la producción de segundos mensajeros como de acilglicerol y inositol trifosfato. En este caso, de nuevo, el esquema simplificado tiene que ver con la activación de estos factores transcripcionales similares a los factores transcripcionales en las células B, como AP1, NFAT y NF-κB, que justo regulan la transcripción de genes relevantes para la actividad de las células T. En este caso, como vimos anteriormente, una de estas actividades importantes es justo la cooperación que se da entre las células T y las células presentadoras de antígeno como las células B. En este caso la idea es que esta señal 1 representada por el reconocimiento de antígeno por parte de la célula T cooperadora promueven ambas que se dé el paso siguiente en términos de promover una señalización de yuxtaposición entre proteínas de coestimulación como CD80 o CD86 presentes en las células presentadoras de antígeno profesionales y los ligandos como CD28 presentes en las células T cooperadoras. Esto promoverá la activación de la célula T cooperadora en términos de la capacidad ahora de la célula T cooperadora para producir citocinas que promuevan la activación de otros tipos de células de la respuesta inmunológica. Entonces, este mecanismo de activación de las células T de coestimulación es importante para la respuesta inmunológica adaptativa. Y en este mecanismo, normalmente una célula T en reposo es capaz de expresar al receptor de baja afinidad de interleucina 2, constituido por las cadenas beta y gamma del receptor de interleucina 2. Y una vez que esta célula T inactiva reconoce a través del TCR un antígeno, a través de esta transducción de señal que analizamos anteriormente, uno de los primeros eventos es la inducción de la transcripción de la cadena alfa del receptor de interleucina 2, quien se considera ahora el receptor de alta afinidad. Entonces, en este mecanismo de coestimulación de las células T se reconoce el antígeno promueve el armado del receptor de interleucina 2 de alta afinidad y la coestimulación con las células presentadoras de antígeno profesionales promueve la activación de AP1 y NF-κB, lo que lleva a una mayor transcripción del gen de interleucina 2, lo que favorece su estabilidad y que se produzca hasta 100 veces más esta citocina que funciona de manera autócrina, promoviendo el mantenimiento de estas células T. Esta producción de interleucina 2 queda de manifiesto por que en ocasiones se utilizan drogas que inmunosuprimen la actividad de esta citocina, lo que refleja finalmente la importancia de este mecanismo celular y molecular de producción de interleucina 2 para el mantenimiento de las células T.
porque todo este mecanismo de activación depende de las células presentadoras de antígeno profesionales. Suponiendo que en este caso una célula T naïf o una célula T virgen pudiera ser capaz de ser eh, o iniciar su activación a través de una célula no clásica de presentación de antígenos, como en este caso esta célula epitelial, lo que observaríamos es que se induciría solamente la señal 1, sin señal 2, lo que promovería finalmente que se organizara en la membrana el receptor de interleucina 2 de alta afinidad, pero sin la señal 2, es decir, sin la coestimulación, no se induciría la transcripción de la citosina interleucina 2, lo que permitiría. Finalmente, este proceso de activación permitiría el armado, la activación de células T en la periferia, el reconocimiento del antígeno y la coestimulación por parte de células presentadoras de antígeno profesionales permitiría que esta célula T se convirtiera en una célula T efectora armada. Es decir, ahora una vez que se ha llevado a cabo este proceso en el que se le presenta el antígeno a la célula T y ésta se activa, esta célula T puede funcionar como una célula T efectora que puede inducir la producción de citocinas o la citotoxicidad celular sobre otras células, por ejemplo, transformadas o infectadas con microorganismos intracelulares. Esto es importante porque define la función efectora o la energía en estas células T. Estas células T efectoras que ya fueron previamente armadas podrían ser capaces de reconocer antígenos presentados en células como esta célula epitelial, y en este caso esta célula T efectora armada podría, si es una citotóxica, inducir citotoxicidad celular sobre esta célula epitelial, que puede estar infectada por microorganismos intracelulares. Y en el caso de que esta célula T fuera una célula T naïf, capaz de reconocer a estos antígenos presentados por este mismo tipo de célula T, es decir, esta no es una célula T armada, esto promovería que las células T no armadas, que son capaces de reconocer antígenos sin coestimulación, entren finalmente en anergia. Estas moléculas de coestimulación también se asocian con receptores inhibidores, y esto es relevante para la regulación, en función del tiempo, de la actividad de las células T. Como ya lo vimos antes, las células T dependen del proceso de coestimulación mediado por CD28 en las T y las moléculas de coestimulación CD80, CD85, B7.1, B7.2 presentes en las células presentadoras de antígeno. Esto favorece una señal de entrecruzamiento que finalmente lleva a la inducción de la expresión de CTLA4, el cual también es un ligando de CD28, al igual que B7.1, B7.2, pero que tiene una mayor afinidad por CD28. En este caso, estas células T activadas se convierten en células T CD28 con baja expresión de CD28 y alta expresión de CTLA4. Esto es relevante porque, como ya lo mencioné, CTLA4 también puede interactuar con estas moléculas de coestimulación de B7 presentes en las células presentadoras de antígeno, y este entrecruzamiento en función del tiempo lo que promueve en la célula T activada es que se inhiba la activación de la célula T, lo que de nuevo es relevante en función del tiempo en pro de la regulación del proceso inflamatorio, del proceso inmunológico de respuesta contra un antígeno en particular. En este caso, la falta de señal 2 en la célula T apaga la respuesta de las células T. Esto es relevante, como ya lo mencioné, en términos de regular la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria. Lo que observamos aquí es la magnitud de la respuesta de las T en función del tiempo de exposición al antígeno. Una vez que ha entrado el antígeno y que se echan a andar estos mecanismos de respuesta inmunológica adaptativa, nos encontraremos, por ejemplo, en un órgano linfoide secundario, la activación de células T en las que se induce su armado
a través de este proceso de presentación y de coestimulación, lo que promueve la expansión clonal de estas células T que reconocen ese antígeno. Esta expansión clonal y su activación finalmente lleva a que se intercambie la expresión de CD28 por CTLA4, lo que favorece que en función del tiempo estas células T pasen a ser células T anérgicas y muchas de ellas mueran por apoptosis y algunas otras permanezcan como células T de memoria sobrevivientes. Este es un mecanismo importante, por tanto, de regulación de la respuesta de T. Este intercambio en la célula T de CD28 por CTLA4 que permite finalmente la respuesta de células T sea inactivada. Y finalmente, el papel de las citocinas en la supresión de la respuesta inmunológica. Rápidamente, lo que hemos visto es cómo se activan las células T en la periferia para llevar a cabo los mecanismos de acción efectores, que pueden ser, si se trata de cooperadoras, producir citocinas, o si se trata de células T citotóxicas, inducir citotoxicidad celular en aquellas células infectadas con microorganismos intracelulares o en aquellas células transformadas. La idea en general aquí es simplemente tener la percepción de que, además de que pueden ser activadas, de que existe una transducción de señales en la que dependen estas sinasas SRC, en el tiempo esta activación requiere ser inhibida o suprimida. Una de las funciones importantes de un tipo particular de células T, que son las células T reguladoras, es justo regular el proceso inflamatorio, el proceso de respuesta inmunológica. Estas células T reguladoras, por ejemplo, en la cronología de activación de las células T representada aquí arriba, en donde una célula T naive reconoce un antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno, en donde esta célula T naive se convierte en una célula T efectora, por ejemplo, de clase 1 o tipo TH1, capaz de producir interferón gamma. Esta célula T cooperadora promovería la activación de la fagocitosis en macrófagos activados por este tipo de citocina. En contraste, las T reguladoras pueden producir citocinas antiinflamatorias como interleucina 10, TGF-beta o interleucina 4, las cuales pueden inhibir las funciones de las células presentadoras de antígeno, como la capacidad de producir interleucina 12, ¿no?, que promueven la activación de las T. Pueden estas células T reguladoras inducir la producción de TGF-beta, quien per se inhibe la proliferación de las células T. Pueden también inducir la producción de citocinas que antagonicen con la función de las citocinas producidas por las células T efectoras, como en este caso interleucina 4 sobre interferón gamma. Y finalmente estas citocinas antiinflamatorias, interleucina 10 y TGF-beta, son también capaces de inhibir la activación de fagocitos, por ejemplo, en este caso macrófagos. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Hemos hablado de la activación de las células B y la activación de las células T, las características generales en términos de la necesidad de la presencia y la actividad de las sinasas SRC con las características específicas de cada una de las células que analizamos, de las células B y de las células T, y finalmente un poco de la biología de la activación de estas células en la periferia y cómo podrían regularse particularmente las células T. Que tengan éxito en su curso y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego.